Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos un día más, bienvenidos a una revisión de una temporada completa. ¡Oiga! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Zoom automático. Bienvenidos a una revisión completa de estos vídeos que no acostumbramos mucho, pero nos apetecía hacerlos con esta serie. Vamos a comentaros la primera temporada completa de Sombra y Hueso. Se estrenó el viernes pasado en Netflix y, como siempre, saludar a mi querido compañero Álvaro. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien, haciendo este primer formato nuevo que vamos a hacer de comentar series completas. A partir de ahora esto va a ser uno de los nuevos formatos, ya lo habíamos hecho alguna vez, pero bueno, va a ser un formato en el que hablaremos sin spoiler al principio y con spoiler un poquito más al final. Que probablemente la parte con spoiler sea más grande, precisamente por eso hemos visto la serie completa, pero lo avisaremos, ¿de acuerdo? Así que si estáis aquí y no habéis visto la serie, ok, no pasa nada. Todavía esto es una parte sin spoiler en el que vamos a hablar de, como hacemos siempre, interpretación, dirección, guión, apartado técnico visual y apartado técnico sonoro. Y luego pasaremos a una parte con spoiler, lo pondremos en pantalla para que lo veáis en rojo con spoiler y ya está. Y poco más. Perfecto. Pues si quieres les explico un poco los apartados o vamos directamente a saco ya con el primero. Yo creo que tampoco hace mucho que explicar, porque guión Creo que creo nos que lo conocéis entendemos un todo el poco y mundo. sabéis lo que solemos Eso tocar. es. Así Eso que, es. si te parece, Álvaro, pasamos ya con el primero y Cuando tú vamos a quieras. darle al tema de guión. Vamos a hablaros un poquito del guión, en el cual, sin spoiler, por supuesto, vamos a comentaros un poco de qué va. Bueno, deciros que a mí, en general, cuando hay tanto guionista, la cosa se me vuelve un poco loca, porque aquí, aparte de la propia autora de las novelas, que es Leigh Bardugo, vamos a tener mucha gente por medio. No lo voy a comentar porque son 7, ¿vale? Y además no hay ninguno que os suene, no, a mí por lo menos no me suenan de nada, pero vamos, que sepáis que son 7 guionistas más la autora de la novela, la que se han puesto para llevar este universo. Sí que es verdad, y sí que os voy a contar, que dentro de este universo que la autora crea, que se llama el Grisaverso, ¿vale? Tiene la trilogía de Sombra y Hueso, entre las que se incluye esta primera temporada, ¿vale? Y luego tiene otra trilogía que se llama Seis de Cuervos, que ya veréis que tiene un poco que ver también con algo que veremos en esta historia, ¿vale? En realidad, lo que se nos presenta... Simplemente Sí. decírtelo, ahora que lo has dicho, de hecho, las dos historias están juntas, ¿vale? Es decir, se han Vale. adaptado las dos juntas, lo que pasa que lo de los cuervos se ha tenido que cambiar un poco su línea temporal para que encajara con la trilogía de Alina y tal, pero que están adaptando ambas trilogías, O sea, ambas la trilogía sagas por de un lado y la novelas. trilogía por otro. Vale, Eso perfecto. es. Muy bien, pues muchas gracias por el apunte, compañero. Pues nada, esta historia que nos trae aquí esta serie es una historia, en principio por lo menos, parece ambientar una historia coral de personajes en una tierra imaginada que tiene su propia geografía, su propia historia, una ambientación que intenta jugar un poco con lo decimonónico, un poquito steampunk, un poquito jugando... También hay algún toque por ahí medieval, pero bueno, es menor, sobre todo es muy, muy del siglo XIX, sobre todo por los atuendos. Luego voy yo, Obviamente... no te preocupes. ¿Cómo? No, que luego voy yo a hablar de la Sí, estética. sí, no, yo eso te lo dejo a ti. No te preocupes que ya. Eso lo va a Por comentar eso. luego Álvaro. Entonces, obviamente, los puntales de cada una de estas partes corales que os digo que se presentan son los protagonistas de estos ambientes, donde nos van a acercar un poquito, pues, de priori, por un lado, la parte militar de este mundo y, por otro lado, un poquito la parte de los bajos fondos o la parte de los criminales o la gente que se gana la vida un poco en el extraperlo de este universo, por llamarlo de alguna manera. Vamos a encontrar además una diferenciación clara en cuanto a especies. Ya sabéis que los mundos fantásticos se suele hacer. En este caso, sobre todo, son los humanos convencionales y los Grisha, que son series que tienen magia y son magia que puede manipular diferentes aspectos de la realidad en los que cada uno de estos magos puede intervenir. Esto también lo ampliamos un poco después. Lo dejo a Álvaro para que lo comente. Y, por supuesto, esto es lo que le da el toque más fantástico a este mundo que nos presenta, ¿no? Luego, un elemento principal que sale desde el principio y que en algún momento va a pasar quizás a segundo plano, pero digamos que es el eje, es esa sombra que divide el mundo en un momento dado. Hay un país que está partido por la mitad por el pliegue, que es una especie de muro interminable que representa algo maligno, algo malvado que está creciendo ahí, que ha dividido el país en dos. Y nos van a mostrar un poco, este muro va a ser como la clave de guión que se ha establecido en un punto de la historia de este universo
y del que van a tirar del hilo para mostrarnos pues, las redencillas que hay conforme a este muro entre humanos, entre grishas, entre los propios humanos con los Fjerdan, que ya os explicaremos también un poco qué son, pues, digamos que es otro pueblo, ¿no? Otro país diferente. Y ahí se van a establecer los diferentes juegos de poder, los elementos jerárquicos y cómo funcionan con respecto a este eje que les divide, ¿no? Pero una vez que está presentado todo este mundo y que los personajes principales empiezan a cobrar fuerza, empiezan a avanzar en la historia, pues ya os digo, desde la parte militar, otro de la parte de la magia y tal, hay no solo entre los dos personajes principales, sino entre los aledaños que vamos a ver que se construyen alrededor, una clara tendencia a contarnos o a vertebrar la historia a través del plano sentimental. Porque vamos a ver varias relaciones, cómo van evolucionando, cómo se van generando, y ya os digo, no solo la principal es importante, sino que también le van dando peso a las otras. Entonces empieza a adquirir esta aventura fantástica de donde partía un toque muy romántico, bastante importante, que se va a hacer con la serie. Y sí que es verdad que en un momento dado va a recuperar otra vez estos elementos de intriga, de conflictos de poder y rivalidades militares, ¿no? Enfrentadas con toda la fe, todo lo que mueve el universo, todo lo que nos presenta, pero sin dejar de lado ya estas relaciones que nos han presentado y siguiendo o manteniendo esa importancia, aunque le den en la parte final, en ese punto y aparte que supondría este final de temporada, ese cliffhanger que nos van a dejar para así continuar basado no tanto en las relaciones, sino en qué va a pasar ahora con todo este conflicto que se nos ha presentado. De hecho, ya hay bastantes rumores de que esto va a tener una segunda temporada. Sí, ya se escucha por ahí. Decir, todavía no se ha confirmado, pero es bastante probable que vaya a haber una segunda temporada porque parece que está teniendo muy buena acogida en Netflix y como todavía hay todavía material para adaptar, yo creo que seguirán tirando del hilo. La verdad que yo también lo creo, sí. Pues vamos con elementos de dirección, ¿vale? Claro, yo se me pone difícil poder hablar de esto sin meterme en la parte con spoiler. Pero bueno, voy a intentar hacerlo, porque la dirección voy a destacar 3 cosas. En primer lugar, el tono. El tono de esta serie arranca no ya por el tema del guión, que ya lo ha comentado David, y por el tema este de la oscuridad, pero el tono arranca con un tono muy oscuro, con escenas muy cortas pero precisas, con un carácter argumental y emocional que está muy bien nivelado, es decir, nos da mucha información porque nos tiene que presentar en los 2 primeros episodios, la cantidad de información que nos tienen que dar es ingente, ¿vale? Para que entendamos un poco el mundo y el universo. Por tanto, en estos 2 primeros episodios, este tono oscuro, este montaje y tal, que ahora voy a hablar de eso, está genial. Pero poco a poco esta oscuridad se va a ir perdiendo. A partir del capítulo 3, esta oscuridad se va perdiendo como eje principal. Es cierto que va a seguir apareciendo en ciertos capítulos, pero se pierde. Empieza a imperar un tono más ligero, un tono más marcado, como ha dicho David, por guión, por la idea de romanticismo juvenil, sagas de romanticismo juvenil que todos estamos acostumbrados, tipo pues rollo Divergente, rollo Crepúsculo, rollo Juegos del Hambre, una cosa así, ¿vale? Quizá un poquito las relaciones que vimos en Carnival Row también, podría ser. Efectivamente, un poquito Carnival Row, aunque Carnival Row me parece que mantiene mucho más el tono oscuro durante toda la serie, pero bueno, sí, va por ahí. Eso en cuanto al tono. En cuanto al ritmo y al montaje de dirección, me parece que está muy bien, tanto el ritmo narrativo como el ritmo de montaje está muy bien. Tiene un inicio, de nuevo, genial. Los 2 primeros capítulos, ese montaje para poder colocarte las 2 tramas principales, que incluso con diferentes líneas temporales dentro de las tramas, con flashback y tal, está muy bien, presentando un montón de personajes y un montón de información nueva, y en ningún momento se te hace abrumadoramente rápido ni excesivo, efectivamente. Y esto, el tema del ritmo y del montaje, esto es una cosa que no se pierde. En ese sentido, la serie, bajo mi punto de vista, nunca llega a aburrir a nivel de ritmo y de montaje, porque no se pierde. No hay ningún capítulo en el que veas que el ritmo de repente decae. Otra cosa es que te esté gustando lo que te están contando. Pero desde luego, que de dirección no hay no decae. Y eso que
es una de estas series que tiene diferentes directores para diferentes capítulos. Creo que van por parejas. Creo que cada director dirige 2 capítulos, ¿vale? Es una serie de 8 capítulos, por cierto, que no sabemos, no sé si lo hemos dicho, ¿vale? Son 8 capítulos. 8, efectivamente. Si no lo habíamos dicho, ¿no? Y por último, utiliza muy bien, sobre todo de nuevo en los primeros episodios, pero también se va recuperando en algún momento, los planos generales. Sobre todo para aprovechar el poderío visual que tiene esta serie en cuanto a exteriores. Esta serie tiene mucho rodaje en exterior, con bastante, ya veremos en el apartado técnico, con bastante CGI en muchos casos, y aprovecha muy bien estos aperturas de plano, sobre todo al principio, para mostrarnos un poco este universo. Luego esto también, de nuevo, se pierde un poquito, ¿vale? En favor de planos mucho más íntimos, mucho más primer plano y tal, también porque lo pide un poco el guión, ahí eso hay que decirlo. Pero bueno, una buena utilización de planos y de encuadres. O sea que en ese sentido, guay. Y a nivel de dirección de actores, lo hablaremos ahora un poco más en interpretación, pero correcta, sin más, ni más ni menos. Una dirección correcta y ya está, con personajes bastante naturales. Una dirección muy personaje natural. No hay ningún personaje, ahora lo hablaremos, pero a mí, por lo menos, no sé, David, no hay ningún personaje que me haya llamado la atención especialmente en negativo. No, a mí tampoco, la verdad. De hecho, vamos a aprovechar ya para meternos en interpretación y comentarlo un poquito. Yo voy a empezar a comentaros un poquito todos los que son los personajes masculinos. Este punto de partida que ha puesto Álvaro, yo estoy completamente de acuerdo. Es verdad que no hay ninguno que me parezca demasiado histriónico o forzado. No obstante, sí que tienen sus patrones y unos juegos quizás un poco de la función narrativa que le han dado a cada personaje, que en algunos casos está bastante clara, ¿no? Voy a empezar con el personaje de Cass Bracker, que es el interpretado por Freddie Carter, es el líder de los cuervos, que va siempre con su bastoncito con la cabeza de cuervo dorado por todas partes, que además a mí me gusta ese aspecto que le han dado, porque es verdad que estamos muy acostumbrados a veces a ver, tampoco es un gran líder. Se supone que es un líder dentro de los bajos fondos y tal. Tiene su local, regenta y su casino, lo lleva como puede, pero no es de los grandes. De hecho, esto es uno de los problemas que se le va a presentar. Y el hecho de ver un personaje tan enjuto, al mismo tiempo muy juvenil, porque se le ve que es bastante joven, tiene también esa ligera impedimento. Es una persona que se nos presenta coja y tal, por eso lleva el bastón. No es solamente por adorno, que podía ser, por marcar estatus, pero no es el caso. Le da, sin embargo, una característica que a mí me gusta, porque me da la sensación de que desde el principio, aunque es verdad que no lo oculta, ¿vale? A lo mejor podrían haberlo hecho más interesante, pero no lo oculta. Dentro de este carisma de líder que tiene que conservar cierta frialdad, cierta entereza y tal, se le ve desde el principio las emociones y esta parte de vínculo de, por una parte, vale, sí, algo me ha pasado, estoy fastidiado, he tenido una vida complicada, pero me abro a este cierto círculo de personas de confianza en las que le llevo. Y en ese sentido, este actor, como os digo, Freddie Carter, creo que lo lleva bastante bien. A mí, de hecho, personalmente es uno de los personajes que me resulta más interesante. No sé si le darán mucho desarrollo o no, pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? También tenemos a nuestro gran prota, que es el señor Mal, que le llaman Mal, que es Archie Renault. Este actor es un rastreador militar que trabaja en un campamento, es esta primera parte militar que os hablaba antes, que nos presenta. ¿Por qué va a ser el protagonista? Porque va a ser el que entre en relación directa con la que va a ser la protagonista de la historia, ¿vale? Es como una amistad que han tenido desde pequeños y tal. Su rol es el rol... a mí me recuerda mucho a... No sé si esto le habrá pasado a Álvaro, pero me recuerda mucho en el sentido de estereotipo, ¿vale? A un príncipe Disney. Es incansable, siempre persigue su objetivo, es valiente, da igual todo lo que le venga encima, que el tío sobrevive y sigue tirando para adelante a pesar de todo. Entonces, un poco, además es como fuerte, se le ve en uno de los primeros capítulos, le vamos a ver incluso ahí en un modo combate y tal, o de peleas, que es un tipo que sabe defender también lo suyo, y luego tiene encima la relación principal. Con lo cual, como digo, en cuanto a interpretación, tampoco destacar nada más, porque me parece que está correcto y poco. Pero esto un poco en todos, ya lo ha dicho Álvaro también. El más interesante para mí, por historia, por épica, es el general Kirigan, ¿vale? Que está interpretado por Ben Barnes, que a mí me hizo mucha gracia ver a este antiguo conocido nuestro por Westworld. A lo mejor Álvaro lo conocía por más trabajos, yo solo lo conocía por ahí. Y la verdad es Dorian Gray hizo la última versión que se ha hecho del retrato de Dorian Gray, lo hizo él. Ah, mira, lo hizo. Pues mira, le pega mucho también, la verdad.
porque tiene esa presencia, ¿no? Muy masculina, con mucho carisma, que no hace falta que te haga un gesto ya para que se enamoren todas las que están alrededor. Como La, soy la chulo, película era bastante regular, por cierto. Sí, ¿no? Claro. El último de Es Grey que recuerdo yo es el de es, la Liga de los Hombres Extraordinarios. No sé si lo haría mejor que Stuart Townsend, sí, pero sí, 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 un poquito sí, mejor, ¿no? sí. Vale. Además, está Colin Firth también haciendo Bueno, ya estamos hablando ya del amigo de cierto Dorian nivel. Gray. Sí. Pues nada, Cecil creo que se llamaba o algo así. Sí. Pues nada, le da esta diferenciación con respecto a los demás. También imagino que es uno de los actores posiblemente que tenga más tablas, esto sin conocer mucho la carrera en general de los demás, y sobre todo por esta parte, ¿no? Que siempre los personajes que tienen la carga negativa, la carga más oscura, la carga, es como que le hacen más interesante. De hecho, creo que es de los pocos personajes de lo que vamos a ir descubriendo cosas que, vuelvo a lo mismo, es posible porque como está presentado, un espectador lo vea y ya piense, uff, este tipo tiene muchas cosas que no nos cuentan y las vamos a averiguar, ¿vale? No es que te sorprenda mucho, pero mola que lo van desarrollando poquito a poco para que te vayas enterando y creo que es con lo que juega, es una baza que tira. Que funcione más o menos, eso ya depende del espectador. Luego tenemos a Jesper, que es el alivio cómico, para mí Kit Young, el tirador, que nos lo presentan como el más desenfadado, el que va siempre a estar distraído con los juegos, iba a decir con las mujeres, ¿no? En este caso es con los hombres, que es lo que le va a Jester y tiene pues siempre los comentarios más chistosos, el que intenta quitarle seriedad a las cosas, el que no es capaz de tomar una decisión seria, sino que hace siempre lo que puede, pero tiene una habilidad muy clara que es un tirador de primera, sabe darle a un tiro rebotado a 10 metros a distancia, este tío es un prodigio, si tiene que repetir 3 veces el mismo punto, lo va a hacer, porque es así y puede. Y fijaros que al principio es uno de los que menos me convenció, pero con el tiempo, al final del 8º capítulo, yo le he acabado cogiendo cariño, porque creo que además encaja mucho también con el físico que tiene este actor. Y simplemente antes de que dejar de Álvaro con lo femenino, hacer una mención especial a un personaje que solo sale 2 veces, creo que no sale ni una sola vez más, pero que me resulta muy inquietante por la manera de interpretarlo, que es Kelvin Eldon interpretando del oficiante espiritual del zar, que es esta especie de cura que aparece un par de veces, que interroga a nuestra protagonista, que le da, no sabes si le está dando consejos o le está advirtiendo, no sabes de qué lado juega y lo hace de forma que no sabes dónde le sitúan. Entonces me parece interesante porque no sabes dónde está exactamente y es muy amenazante también. Pero bueno, ¿ibas a comentar algo, Álvaro, que te he visto? No, que no sabes y que no vale para nada. Quiero decir. Pero porque luego no le usan. Es Por el eso problema. Pero bueno, sirve de mucho. Yo creo vale, que pues yo algún papel le darán, creo. Me da la con sensación. respecto a la interpretación masculina estoy de acuerdo en todo, no tampoco destacaría a ninguna otra cosa. Y yo voy a ser muy esquemático el mío, porque creo que tampoco hay mucho que contar. Es una serie muy coral, tanto en la parte masculina como en la parte femenina, y para mí todas las interpretaciones femeninas son aceptables. Si tengo que hablar de alguna en concreto, tanto de personajes como de actrices, evidentemente hay que hablar de Jessie Mei Lee, que es Alina, la protagonista indiscutible de toda la serie. Un personaje interesante, un personaje que tiene los momentos dramáticos más interesantes o más potentes, que tiene una curva, bueno, está bien, tampoco es para tirar cohetes, pero está bien, y la interpretación de Jessie, que yo no la había visto en ninguna otra serie, quizá ha salido en alguna otra serie así rollo juvenil, pero yo no la conocía, pues está bien, cumple y ya está. ¿Podría haber dado un poquito más de profundidad? Probablemente, pero bueno, cumple y ya está. Y por otro lado, destaco a Amita Suman, claro, que es el personaje que hace de Inés, más que por su interpretación, por su personaje. Por su personaje. A mí es uno de los personajes que más me gusta de toda la serie y también tiene una buena interpretación, tiene una buena curva de personaje, se cierra bastante, tiene un cierre bastante interesante, ¿vale? Luego hablaremos en la parte con spoiler un poquito más, yo hablaré un poquito más de este personaje y ya está. Poco más. Luego hay un montón de personajes femeninos que pululan por pantalla y que todas ellas tienen una interpretación normal y ya está. No, tampoco quiero alargarme mucho más. Perfecto, pues yo tampoco me voy a alargar mucho refiriéndome ahora al apartado sonoro, que es donde vamos a entrar. Voy a dar las 3 pinceladas básicas que creo que tiene esta serie. Por un lado, creo que es una orquestación bastante clásica, destacan sobre todo las cuerdas, creo que lo vamos a ver tanto en los títulos de crédito como durante todo lo que son los capítulos, ¿vale? Cuando se pone un poquito más dinámico, cuando se pone un poquito más épico en todas las partes de pelea, aprovecha todos los momentos de acción, que no son muchos tampoco, para agregar mucha más instrumentación, es correcto,
Vamos, que es bastante correcto en acompañar un poco al ritmo, al dinamismo de este tipo de escenas de acción, ya las conocemos. Y si hay dos atmósferas que me gusta mucho cómo las genera a nivel de sonido, son la parte en la que entran dentro del pliegue. Me parece que esta atmósfera sorda, acolchada, en la que solo puedes destacar, por un lado, esta especie de tormenta que parece que está lejos, pero está encima, los chillidos de las bestias que van volando dentro de esa zona y tal, y el crepitar de esa madera del barco deslizándose por la arena, que tiene una forma, no es agua lo que hay debajo precisamente, genera un clima muy incierto, muy, muy opresivo sobre la gente que entra dentro y muy de desconfianza y de oscuridad total. O sea, se acerca mucho, quizás no llega a entrar, pero al género de terror creo que lo consigue bastante bien. Igual que otro efecto sonoro que es similar, pero no es exactamente igual, que es cada vez que Kirigan va a conjurar la sombra. Me gusta mucho cómo está concebido este momento porque hay un crescendo en la música en el que de repente son notas pesadas, son notas graves, pero van viniéndose arriba en intensidad y acaba en una nota mucho más afilada, más aguda, que es el momento en el que aparece la cuchilla y la arroja. Entonces me parece que conforma casi con esa nota puedes estar viendo el filo de la cuchilla a punto de cortar. Y me parecía interesante destacarlo. Vale, pues vamos a volver para atrás al apartado visual que nos hemos saltado. Uy, es verdad. Pues no te preocupes. Vamos al apartado visual y nada, voy a mencionar varias cosas. Aquí me voy a enrollar un poquito más porque quiero que la gente que no ha visto la serie y habéis llegado aquí, ojalá que haya mucha gente que haya llegado aquí, tenga un poco la idea de este mundo que se ha planteado, pero lo voy a hacer muy rápido, ¿vale? Muy bien. Como decía David, tenemos una estética que mezcla, bajo mi punto de vista, el steampunk y la fantasía oscura, ¿de acuerdo? Ya hablaremos de estos dos subgéneros en el futuro. Tiene, evidentemente, un marcado toque aunque es un mundo inventado, está basado en naciones que existen, ¿vale? Por un lado, tenemos toda la parte de Rusia, esa parte más zarista, ¿vale? Clara, esa parte de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en los uniformes, en la ropa. Hasta es verdad nombres. Que también hay un poco, y los nombres, evidentemente, es verdad que también hay un poquito de aire un poco más oriental, en el sentido de que el campamento este de las tiendas tiene varias cosas turcas, otomanas, tiene un rollo ahí raro, pero bueno. Hay una mezcla, sí. Hay un poco una mezcla. También Rusia tenía frontera con el Imperio Otomano durante mucho tiempo, o sea que hay una mezcla. Luego tenemos la ciudad de Ketterdam, que es de donde están los cuervos, donde salen los cuervos, que tiene una inspiración absolutamente holandesa. Es un rollo muy de la Holanda de finales del siglo XIX, ¿vale? Por el tema también de los uniformes, por el tema es muy Rembrandt, muy Rembrandt. Ah. Luego tenemos la parte Fjerda, que está basada en la cultura escandinava, evidentemente, y que no llegamos a verla, pero se menciona, Shu-Han, que tiene reminiscencias chinas, mongolas, que ya vemos que Alina es descendiente, por lo menos, de madre, creo, Shu-Han, ¿vale? Entonces, se mezclan, digamos, estos cuatro universos. Y luego, hay, como ha dicho David, están los humanos y los Grisha. Los Grisha hay tres ramas principales. Os voy a decir, sobre todo, para que sepáis cómo visten y digáis, perdona, esto no sé quién es. Vale. Tenemos, en primer lugar, la primera rama, los Corporalki, que son aquellos que su poder se centra en el cuerpo humano. Por un lado, tenemos los mortificadores, que les permiten manipular el cuerpo de otra persona para causar daño, modificar emociones, calor corporal, etcétera. Son los que visten con kefta, con túnica roja y bordados negros. Un ejemplo es Nina. Hay bastantes mortificadores y uno de los ejemplos es Nina. Luego están los sanadores, que utilizan su capacidad, evidentemente, para manipular el cuerpo y curar heridas. Visten también con kefta roja, pero con bordados grises en vez de negros. Y tenemos a la novia de Kirigan, que sale en algún momento, ¿vale? Los astres, capacidad de alterar la apariencia humana, también con kefta roja, pero con bordados azules. Y es Genia, que es un personaje que vamos a ver durante la serie. Los Ecerealki, ¿vale? Que es el segundo gran grupo. Eso es, Ecerealki. Son los que tienen para manipular los diferentes elementos naturales. Y hay 5. Por un lado tenemos los vendavales, que ya sabemos, manipulan el viento y la presión del aire, que visten de azul con bordados de plata. Zoya es un protagonista, es un personaje de estos. Los Inferni, que controlan y crean el fuego, llevan keftas azules con bordados rojos. Son los hermanos estos que aparecen en algún momento y no vamos a decir nada más porque estamos sin spoiler. Los agitamareas, que no llegan a salir en la serie, ¿vale? Que pueden convocar y controlar el agua.
Y luego tenemos los invocadores de las sombras y los invocadores del sol. Los invocadores de la sombra, esto no, tampoco hay mucho spoiler porque sabes del primer capítulo, es el general Kirigan. Y luego se dice que hay un invocador o invocadora del sol que puede convocar la luz en vez de las sombras, y ya veremos si hay alguien por ahí que lo invoca o no hay nadie. Sí, efectivamente. Y luego tenemos, por último, los Material Key, que se centra en controlar materiales compuestos como el metal, el vidrio, productos químicos, textiles, etcétera, etcétera. Sí. Eso es. Tenemos dos, los Durats, que son los que tratan con elementos sólidos, aceros, textiles, vidrio, etcétera, etcétera. Visten de morado con bordados grises. Hay un personaje que se llama David que aparece. Y por último, los Alchemy, que no aparecen en la serie, que están especializados en veneno y polvos explosivos, que también visten de morado, pero con bordados en rojo. Sé que he dicho mucha información, si queréis lo vais parando. Y por último, del apartado visual. Diseño de localizaciones para mí es muy bueno, está muy guay. Tanto los interiores como los exteriores, una buena combinación de ambos, lo hemos dicho antes. Se ve todo muy de verdad, porque además los efectos para mí son muy buenos. No hay muchos, pero son muy buenos, sobre todo toda la parte de las sombras. Cada vez que Kirigan maneja las sombras es brutal. Las criaturas de la sombra también están realmente bien conseguidas. Y pues la generación de atmósferas, como ha dicho David, sobre todo durante los primeros capítulos y en algunos momentos de algún otro capítulo, con ese tono oscuro, decadente, con toques un poco también de esa elegancia victoriana, sobre todo en la parte de los cuervos. En fin, mola mucho. El momento del interior de la sombra, como ha dicho David, tanto sonoramente como visualmente es espectacular, así que visualmente creo que es una de las grandes bazas de esta serie. Pues antes de continuar, si te parece, damos la alerta conveniente para avisaros de que vamos a entrar ya en la zona spoilers. Atención, atención. Entramos ya en la zona spoilers y vamos a contaros un poquito, o vamos a intentar acercaros las tramas y nuestra opinión sobre las tramas que se nos han presentado. ¿Vale? Voy a comenzar yo, si me parece bien, Álvaro, que descanse un poquito la voz, y voy a comentaros sobre la trama principal. La trama principal, en realidad, hay como tres, vamos a decir, yo diría que dos, pero bueno, puede haber hasta una tercera. Y en esta primera vamos a tener a nuestros protagonistas. ¿Quién van a ser los protagonistas? Pues vamos a tener a Lina, por un lado, que la hemos comentado, que la vemos además como cartógrafo del equipo militar, donde también tenemos como rastreador militar, y sucede un encuentro al principio entre ellos con Mal. ¿Qué pasa? Pues que esta va a ser la pareja principal sobre la que se va a vertebrar toda la historia y sobre la que se nos va a mostrar en un primer momento esto que os comentaba yo antes en el guión, de dónde nace el romance y qué es lo que pasa aquí, ¿no? Porque también juega mucho, esto ya es mucho también de literatura juvenil habitual, en que son relaciones que no van a ser tan sencillas. Obviamente tienen que tener conflicto, las que se nos presentan, o hay un conflicto entre medias que no lo impiden, o son relaciones que no se confiesa nunca lo que sienten. En el caso de estos dos, es la típica relación que tú desde fuera estás viendo. Hostia, pero sí es una relación, pero ellos no lo tienen muy claro, o hay alguna de las partes que no se atreve a decir nada, ¿no? Este es un poco lo que nos plantean desde el principio. Van a jugar muy bien desde la dirección para presentarnos todo esto, como decía antes Álvaro, con flashback y con momentos que en algún momento a mí se me llegó a hacer un poco cansino, sobre todo ya cuando a partir del cuarto capítulo te vuelven a poner otra vez el mismo flashback de hoy estábamos en el campo. ¿Sabes lo que yo me acordaba? No, Westworld. Vino Westworld a tu mente. Sí, de la hija de Maeve. Era la hija de Maeve una y otra vez apareciendo en ese campo, pues era una y otra vez el mismo flashback, una y otra vez repetido. Sí. Entonces, a mí me parecía muy este tema cuando empezaba a cansar, ¿no? Hay un momento hacia la mitad que dices tú, bueno, a ver, ¿van a salir de aquí o no? Porque además a Lina te la han presentado como un personaje que tenía todos los visos de ser muy interesante. Hablaba Álvaro antes, ahora nos metemos ya con los spoilers, que podía haber un convocador de la luz, esa Lina. Se descubre que es ella, ya no sabe que es Grisha, por eso está con los cartógrafos y no está en la zona de los Grisha, en este pequeño palacio donde vive Kirigan, y no es hasta que llega Kirigan al campamento militar que todo esto, de repente, la trama avanza y avanza hacia eso. Que tú, a priori, como espectador, puedes pensar, ostras, va a avanzar hacia el hecho de que este hombre quiere, pues lo que sea, todavía no lo sabes muy bien, aunque si ves este carácter oscuro, la puede querer utilizar, puede querer unirse con ella para hacer grandes logros, no lo sabes todavía, y Mal que va a ir tras ellos, o que incluso se puede quedar al margen porque te presentan la posibilidad de que este tipo tema a los Grisas. Él lo llega a decir alguna vez, entonces puede decir, bueno, puede generar un conflicto de que de repente se genera una enemistad en esta relación, pero no. Como lo llaman a lo romántico, acaba convirtiéndose a partir del final, bueno, la mitad del tercer capítulo, en un triángulo amoroso
en el que de repente toda la parte militar que tenía Kirigan, todo ese poder como convocador de la sombra y toda esa revelación de que Alina es la gran santa reveladora de la luz, pues se te queda en un segundo plano, porque lo que importa es si Mal escribe cartas, si a Alina no le llegan, si Kirigan la coge cuando está desprevenida, ahí ven que te echo una mirada, que ya verás tú que te va a gustar esto. Acepta tu destino de Grisa. Afortunadamente, hay un momento otra vez en el que dan un vuelco y vuelven a la historia principal, donde entendemos las verdaderas intenciones de Kirigan, que no son otras que las de bueno, entendemos una cosa fundamental para empezar, y es que él ha sido el que ha creado el muro, él se ha inventado la historia de que no, es un antepasado del que él intenta librarse para que Alina se acercara, pero resulta que él es en un ataque de rabia de nadie quiere a los Grisa, pues os vais a enterar todos, vais a flipar con lo que voy a desatar aquí, y ahora lo que quiere es, por intereses, os hablaba tanto en el guión de esto, mantener ese muro, cosa que a Alina no le hace gracia. Lo que pasa es que él necesita la fuerza que han descubierto de la luz de Alina para intentar controlarlo, y ahí es donde se va a generar un conflicto que a mí sí me parece interesante, ¿vale? Él como defensor de las sombras y necesidad del poder de ella diciendo no. Hay una forma de liberar, que de hecho vamos a ver un punto que nos va a decir cuál es, justo al final de la serie, ¿vale? En el que... Igual, estamos con spoiler, David. Sí, estamos en spoiler, pero por no contar todo, ¿sabes? Pero sí, hay un momento en el final en el que están atravesando el pliegue, ¿vale? En el que él ha conseguido dominarla a través de una figura mitológica que nos presentan en este plano, que es la del ciervo, la gran figura del ciervo mitológico, con una cornamenta, que vamos, esto supera un rascacielos neoyorquino, y que necesitan parte de él para... bueno, se dice que hay que matarle y cogerse una parte para conseguir el poder amplificador que este animal da. Entonces, ella lo siente porque ha estado soñando con él, entiende que es la elegida, pero obviamente lo que Kirigan quiere hacer es usarla, coger las partes del ciervo y esclavizarla, que es lo que intenta hacer. Ahí es donde entra este personaje que os hablaba, Álvaro, David, para unirles con los huesos de los ciervos, que se le queda aquí ya a ella un collar muy bonito, de hasta de cervatillo, y ella conseguirá que él, a través del hueso que él se inserta para controlarla, ese hueso salga volando, ella se defiende con un cuchillo, se lo saca de la mano y se van a quedar los dos bandos enfrentados, llegando a un punto en el que Mal es casi se queda como, bueno, yo voy donde Alina, donde vaya y como vaya, ya no me importa nada, no me importa que sea Grisa, yo lo único que quiero es estar con ella y ya está. Por eso os digo que se queda un poco en modo príncipe Disney inicial, pero donde la fortaleza ahora la tiene la parte femenina en vez de la parte masculina, ¿vale? Y un Kirigan que además es el que genera en el final de la serie el gran cliffhanger. ¿Cuál es el cliffhanger? Pues parece que dentro del velo se lo podía haber comido una de estas criaturas. Yo ya sabía que no. Está a la vista que no. Y le vemos salir ahí diciendo, pues ahora sus vais a cagar vivos. Voy a convocar a las sombras y el que se ponga por delante lo va a flipar. Vale, pues ¿voy yo con mi siguiente o vas tú a por la siguiente? No, ve tú con los cuervos, si quieres. Vale, pues la otra gran trama, digamos que es la de Kaz y los cuervos, realmente empieza con bastante interés, lo he dicho, ¿vale? Y aquí ya puedo hablar sin ningún tipo de tapujos. La serie empieza contándote una cosa y luego de repente descubres que te va a contar otra. Eso no es bueno ni es malo, es simplemente si te gusta o no te gusta. Entonces, a mí la trama es mucho más evidente con lo que acaba de decir David, pero también ocurre con esta trama. Empieza con mucho interés, pero a partir del capítulo 2, esta trama no es que pierda interés, sino que yo no sé si os ha pasado a vosotros y a ti, David, y vosotras, que hay la sensación de que esta trama no tiene ningún obstáculo. Es decir, te cuentan el plan y lo ves hacer sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de conflicto. Es como, y ahora van de aquí, de aquí a 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 aquí, pero como que todo les va saliendo todo bien, por lo menos hasta el capítulo 5, y es simplemente ir siguiendo un viaje de los tres personajes, de Inés, y ya está. Y le vas siguiendo y simplemente vas viendo lo que hacen, pero en ningún momento da la sensación de que no puedan hacer lo que están haciendo, ¿vale? A partir del capítulo 5, que es cuando ya se tienen que huir del pequeño palacio, que ya se unen con Alina, parece que recuperan un poco el interés. Su unión con la trama de Alina tampoco es que aporte demasiado más allá del último capítulo, en el que se hacen imprescindibles los tres, porque si no, de ahí son los que al final acaban salvando el mundo, ¿vale? Son los que al final acaban salvando a Alina y los que al final hacen que con esa lucha en el barco, pues al final venza la luz a la oscuridad, pero poco más.
Nos cuentan bastante poquito de su pasado, cosa que es una pena porque a mí me despierta mucho interés y me despierta más interés que el 90% del resto de personajes de la serie, ¿vale? Los tres, tanto Inés, que ya lo he dicho al principio, como Kaz, como Jesper, los tres me despiertan mucho interés ver de dónde vienen, pero bueno, deciden que eso no es importante. Y lo que me falta, y con esto acabo, es una evolución real de los personajes, porque ni Jesper ni Inés tienen un ápice de cambio del principio al final de la serie. Es decir, tenemos a Jesper, mola un huevo, sí, mola mucho, y nos cuelan así de refilón el tema de la homosexualidad, que bueno, vale, ok, es circunstancial, sin más, tampoco le dan mucho bombo y platillo, es verdad que... A mí me gustó mucho precisamente que no lo forzaran demasiado. Quiero decir, que no digáis, mirad, cuidado. Es verdad que es el único que tiene una escena un pelín más subida de tono, sí. Él, porque no hay ninguna otra más. Y bueno, bien, está bien y ya está. Y luego Inés, que poco a poco va perdiendo el misticismo. De hecho, los primeros capítulos yo dudaba si era una Grisha o no, dudaba hasta qué punto, porque aparece y desaparece de una manera muy plum, ¿vale? Muy mágica. Poco a poco se va transformando en algo más mundano, ¿vale? Aún así, bajo mi punto de vista, no llega a perder interés, pero tampoco hay ningún cambio. Solo Kaz tiene una evolución. Solo el personaje, digamos, el principal de esta trama tiene una evolución que es todo lo que tiene que ver con lo que opina sobre la invocadora de la luz y un poco también esa relación con Inés del principio al final. Pero es el único que tiene una mínima evolución. Un mínimo arco, sí. El resto están igual durante toda la serie. ¿Que está bien? Vale, sí, está bien. Pero, bueno, los personajes narrativamente a mí me parecen los más interesantes de la serie, junto con Kirigan, mucho más que ello, que lo del resto. Pero bajo mi punto de vista, se desaprovechan porque no les dotan de, por un lado, conflictos reales, pero no conflictos internos, no, conflictos reales. Conflictos externos, claro. ¿Vale? Y porque no les dan una evolución suficiente. Entonces, quizá la única que tendría un pequeño arco también en la serie sería Lina, en el sentido de dónde parte, aceptar yo solo estoy hablando de esta trama, vale. El resto no estoy hablando. Vale. O sea, Alina sí también, evidentemente Alina tiene un pequeño arco de reconocer si no es grisa y al final aceptar su destino como grisa y luego desengañarse de lo que le han vendido para tomar postura. Eso es. Hay una tercera trama que no sé si la quieres comentar. Vale, que has juntado las dos tuyas. Vale, que no sabía si las habías juntado o no. Vale, pues sí, voy a comentar la última trama porque esta es de Pamear y no Chargota. Si en las otras dos tramas hemos dicho que no hay mucha evolución, que a veces hay momentos forzados, que a veces no nos interesa mucho lo que está pasando, aquí, en esta última trama, para mí, se cristaliza esto que es la trama de Matías o como queráis llamarlo, y Nina. Por definirlo en una frase, sería previsible, prefabricada y extenuantemente típica. O sea, desde el principio. Porque se ve venir. Que se ve venir desde la primera toma. Primero, desde que tienes la primera escena en el barco, la primera vez que vemos a estos dos personajes juntos, compartir plano, ya está todo claro. Uno ya sabe que aquí va a pasar algo. ¿Vale? Y que el malo se va a enamorar de ella se va a enamorar de él, lo sabes desde el principio, ¿vale? Sí. Pero es que también desde el principio es una trama que está absolutamente desconectada de todo lo demás. Es verdad que era la mortificadora de que Kirigan. Trabajando pero ¿y qué? ¿De qué sirve? Si realmente la coge y no sirve para nada. Tampoco a Kirigan no... De hecho, te la presentan a través del conductor. Sí. Que es el tipo que cruza el pliego, pero tampoco hace referencia de sí, contamos con ella, bueno, ahora ya no contamos con ella. Pero ya está, no hay nada más, ¿vale? No aporta nada al conjunto, ¿vale? Ni siquiera esta trama nos ayuda a conocer a los Druskele, que son los cazadores de brujas, en condiciones, porque se centran en esta historia de amor, ¿vale? Con unos esquemas 1000 veces repetidos, de dos que son rivales y al final se acaban enamorando. O sea, lo hemos visto 14.500 veces, series, películas, de todo, ¿vale? Incluso el final, vamos a ver. Vemos la travesía esta en la nieve y de repente les vemos en una ciudad, que además es una ciudad que es una ciudad de Kettergan, que no es... Que no es Fierdan. Entonces, o sea, hay un error de montaje importante aquí.
sea, les hemos dejado caminando por el frío nieve. norte, por la nieve, y de repente ya están en una ciudad cambiados con ropa nueva. No lo sé. Hay varios momentos en el último capítulo, porque esto pasa en el último capítulo, que hay problemas de montaje. El problema, este es uno de ellos. Cuando vencen a la sombra, corte, siguiente capítulo, en una hoguera comiendo habichuelas. Ahí falta algo, ¿no? Creo que falta algo. Creo que falta ver cómo han llegado o sea, no lo sé. Ver cómo se bajan del barco, ver a qué parte del muro van. No lo sé. Algo falta, ¿vale? Y además el último capítulo es el que menos dura de todos, ¿vale? Sí. O sea, que parece que han metido tijera ahí en algunos momentos. Vale. Pero es que la historia de amor esta no me la creo, ni me creo que él vaya a dejar toda su vida por ella así de repente, ella vaya a dejar toda su vida por él de repente, pero aún así dices, vale, está dispuesto a dejarlo todo, pero cuando ella entonces urde este plan para salvarle, o al menos para darle tiempo, y se lo explica, él ya no le cree, y ya es mal otra vez. Es que eso está muy forzado. Yo cuando lo vi dije, no puede ser. O sea, Volvemos me pega con el personaje claro, que han presentado de él, me pega mucho. Pero si ha tenido esa evolución, no tiene sentido que de repente se cierre en banda otra vez como si no tiene hubiera ningún sentido. caminado nada. No tiene ningún sentido, porque es que 2 horas antes había dicho que si iba a dejar todo, que le daba igual que le declararan traidor, que no sé qué, que se iba a ir con ella donde fuera. A ver, yo entiendo que al principio digas, oye, me has traicionado, pero que te lo está explicando. Te lo está explicando ella llorando. Entonces, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, esta trama yo la hubiese eliminado absolutamente. Por lo menos hasta ahora. Ahora que Nina se junta con los cuervos, pues bueno, a lo mejor empieza a haber algo más interesante, porque creo que Nina va a entrar dentro de la banda de los cuervos ahora, y entonces creo que va a ser algo más interesante. Pero si no, me parece absurda esta trama, que no aporta absolutamente nada. Totalmente. Concluyamos. ¿Tus conclusiones? Pues mis conclusiones en cuanto a la serie, creo que parte de una presentación de un universo bastante interesante. Creo que puede llegar a gustar si cuando cambia el peso de la historia desde la aventura hacia el romance, te gusta ese tipo de aventura o romance y puedes seguirla hasta cierto punto. Yo al final también creo que le puedes dar un poquito más de margen si eres de los que te gusta un poco menos el romance, porque al final sí va a resolver con una aventura medianamente interesante, pero que evidentemente tiene cositas que no están cuidadas, no está demasiado pulido, mismamente estas últimas precipitaciones, no solo con lo de Nina y Matías y con otros detalles de la serie en los 2 últimos capítulos, que dicen, venga, ahora hay que recuperar toda la historia de golpe, entonces vamos a olvidarnos un poquito de las relaciones, vamos a dejarlas otras un poco en segundo plano y que se resuelva, porque hay que cerrar, hay que poner un punto y aparte. Y entonces ahí te estás descuidando muchas de las cosas que hubieran sido interesantes de contar. ¿Que va a haber una segunda temporada? Seguro. Que si sois capaces de superar el tramo medio de la serie, a lo mejor os animáis a verla hasta el final y os animáis a ver la siguiente. Yo creo que si eres muy fan de la fantasía, te puede molar, pero quizás no sea de las que yo más recomendaría así de primeras, en mi opinión. No sé qué podrías añadir tú aquí, Álvaro. A ver, yo creo que yo esta serie la recomiendo a todos aquellos que os guste la literatura juvenil con historias de amor. Ya está. Sí. Si no os gusta eso, no, porque si lo ponemos en la balanza, lo que tiene más peso en esta serie es la parte de literatura juvenil romántica. Es lo que más peso tiene. A mí me jode mucho porque es una serie un poco engañosa, porque los 2 primeros capítulos no te muestra eso. Los 2 primeros capítulos parece que va a ser una cosa mucho más de entramados políticos, más oscuro, más lo de los cuervos por un lado, no sé qué, con esta banda, con este personaje que ahora veremos lo que pasa, el que se queda al final el Ketterdam, que es el rival de los cuervos, matando, o sea, todo ese rollo a mí me mola mucho. En el momento en el que ya se meten en la parte amorosa, a mí me distancia, pero porque es una cosa de gusto personal. Entonces, yo esta serie solamente la recomendaría si te gusta ese rollo, ¿vale? Claro. Si no te gusta ese rollo, pues evidentemente, pues no además, la veas o vela sin ningún tipo de expectativa de más. De expectativa. Entonces, para mí, una serie que está bien, una serie que tiene un apartado visual bastante potente, una serie que
presenta un mundo mágico bastante interesante y con sus propias normas, sus propias leyes, y es una cosa que está chulo. Su propia mitología, que también está bastante bien. Eso es, con un universo bastante interesante, pero que para mí en este caso la lastra un poco el tema amoroso y que no hay un desarrollo real del 80% de los personajes que aparecen en pantalla. Y precisamente creo que estas dos cosas que has dicho tú van muy de la mano. El problema cuando se plantea un tema amoroso y de forma juvenil es que ya te va a meter en un acartonamiento y unos clichés de los que es muy difícil salir o contar algo nuevo, porque ya se han contado de mil maneras. Entonces no vas a descubrir nada nuevo ni va a dejar que se desarrolle los personajes. Y eso es una putada muy grande. Pues sí, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado con esta serie. Espero que os haya gustado el vídeo, tanto la parte con spoilers, si habéis llegado hasta aquí, como la parte sin spoilers, si también la habéis visto. Y nada, que seguiremos trayendo series de ciencia ficción y fantasía con por lo menos una mínima calidad, que esta serie la tiene, ¿vale? La tiene. Sí. Así que nada más, espero que os haya gustado. Como ha dicho Álvaro, seguiremos teniendo muchas cosas más, fantasía, ciencia ficción, pero en general vosotros ya lo sabéis. Si os gustan las series y el cine, nosotros somos puras series y puro cine. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.